Ayer comentábamos con usted que en Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mataron a una niña de 8 años, a una enfermera del Seguro Social de 46 años y a un joven de 18 años. Esto fue en 3 eventos distintos que ocurrieron el fin de semana. Trascendió que los militares perseguían a presuntos delincuentes. Las víctimas fueron identificadas como Lidia Iris Fuentes Galván, la enfermera, Yurice Rivera Elizalde, la niña, y Diego Alfredo. Ninguna autoridad, civil o militar, ha emitido declaración alguna. Esta mañana, la presidenta de la República informó que la Fiscalía General de la República investigará la muerte de la enfermera, de la niña y del joven por los disparos de integrantes de las Fuerzas Armadas allá en Nuevo Laredo al enfrentarse a grupos armados. Si algún elemento, dijo Sheinbaum, algún elemento del Ejército o de la Guardia Nacional actuó mal, será sancionado. Lo dijo de este modo. En los dos casos se están haciendo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y el Ejército está dando toda la información. Ese es un caso. El otro caso es un caso similar, pero con la Guardia Nacional, en donde hay una agresión a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional responde, y también ahí hay 2 civiles fallecidas, entre ellos una niña. En ambos casos, desde el primer momento fui informada por el general secretario y de parte de él de inmediato se presentaron todas las pruebas que se requieren y disposiciones que se requieren a la Fiscalía General de la República. Esto fue lo que dijo la presidenta de la República. No lamentó estas muertes. Sin embargo, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, merecería, creo, Raimundo, merecería un comentario de tu parte. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada para comentarlo, si te parece. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Cárdenas. Muchas gracias por esta oportunidad. Lamentablemente, el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum obedece más a una declaración de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y no de la presidenta civil que todos queremos escuchar. El anuncio de una investigación nos parece muy limitado, no es un compromiso más allá de las palabras, porque ya conocemos otros casos, usted lo sabe. El año pasado, cuando menos 10 víctimas civiles masacradas por el ejército siguen impunes. Y en este caso, el fallecimiento de la niña Lidia Iris, de 8 años, de la enfermera del Seguro Social, Yurice Rivera, y de Diego Alfredo, necesitarían algo más que palabras. Nosotros esperábamos que anunciara, por ejemplo, la puesta a disposición inmediata de todo el personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que participaron en estos hechos. Si lo van a dejar a la decisión de las fiscalías, a las investigaciones de las fiscalías, esto va a demorar cuando menos, señor Cárdenas, 3 meses antes de llegar a un juicio. Raimundo, es una situación en donde se percibe a la presidenta de la República en su papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, más que como una madre o como una ciudadana, no sé, usted dígame, tú dime. Es correcto. No hubo condolencias a las familias, en primer lugar, no hubo ninguna mención de las víctimas, del dolor que provoca esta tragedia. Y por eso decía que fue un compromiso muy limitado. Hasta la fecha, señor Cárdenas, ningún funcionario del gobierno federal o del gobierno de Tamaulipas se ha acercado a las familias para ver sus necesidades. La niña Lidia Iris está siendo velada en su casa, en una casa muy humilde, en el fraccionamiento Valles Elizondo, porque no tienen para una funeraria. El gobierno municipal de Nuevo Laredo nos apoyó con los gastos funerarios, pero la familia vive al día, es una familia muy humilde. En el caso de Diego Alfredo, su situación es que estaba secuestrado, él no es agresor, como lo quiere hacer aparentar la Guardia Nacional. Es un hombre que en su cuerpo, un joven que en su cuerpo tenía torturas por todos lados y tenía tuberculosis. Entonces tampoco se han acercado a él ninguna autoridad. Y lamentablemente este tipo de hechos pone a prueba el naciente sexenio, la naciente administración de la doctora Claudia, porque no puede permitir que este tipo de operaciones urbanas salgan mal. Es un fracaso.
Si fue una agresión al ejército, es un fracaso porque no hubo personas detenidas. Los civiles armados que provocaron esta persecución escaparon y lo que sí hay son 3 víctimas inocentes. Entonces, de una forma u otra, el personal que intervino en estos hechos debe estar sujeto a investigación, pero a disposición de las fiscalías, no en sus Esto pone, cuarteles. licenciado Ramos, Raimundo, esto pone en evidencia que no es una salida para resolver el problema de la inseguridad, el darle a las Fuerzas Armadas justamente el control de la seguridad. La integración de la Guardia Nacional en estas labores está demostrando ser un problema. Yo no entiendo, la Fiscalía General de la República, ¿cuándo ha ganado una contienda contra acusaciones militares? Es correcto. En los diversos juicios y carpetas de investigación, el trabajo de la Fiscalía es muy cuestionable, más en Nuevo Laredo, usted lo sabe, tenemos 2 décadas documentando abusos de este tipo, pero hay algo que, si me permite, señor Cárdenas, mencionar, es que aquí hay corresponsables de estos hechos. Los legisladores de Morena, las legisladoras de Morena que aprobaron la reforma constitucional que permite a la Guardia Nacional ahora ser parte de la Secretaría de Defensa Nacional, también ellos son corresponsables y ahora tienen las manos manchadas de sangre de estas 3 víctimas civiles. No ha habido un solo pronunciamiento del Congreso Federal, no ha habido un solo pronunciamiento de condolencias de la bancada de Morena y tampoco un reclamo de justicia. Y de esta manera, mientras no se privilegie el contenido de la ley nacional sobre uso de la fuerza y los militares sigan persiguiendo a sus delincuentes a sangre y fuego, las víctimas van a seguir apareciendo por todas partes del país. Esto es lo que no entienden quienes han estado a favor de que las Fuerzas Armadas sigan haciendo tareas de apoyo a la seguridad pública, de auxilio a la seguridad pública, porque su mentalidad no deja de ser la de combatientes, no la de policías, no la del padre de familia, son combatientes. Y ellos dependen de aniquilar al enemigo y no de presentarlos ante la autoridad o privilegiar la protección de la población civil en situaciones de alto riesgo como esta. Licenciado Ramos, Raimundo, muchas gracias por permitirnos esta comunicación para expresar la inquietud que ha surgido después de este evento en donde se está demostrando que la gente, cuando menos en Nuevo Laredo, no está segura con la presencia de la Guardia Nacional. Es correcto, ya llevamos 2 décadas, usted sabe, 3 partidos han gobernado de manera diferente este estado, primero el PRI, después el PAN y ahora Morena, y la verdad el resultado es el mismo, Tamaulipas sigue siendo un lugar inseguro, violento y con el mayor número de víctimas de civiles inocentes abatidas por Fuerzas Armadas. La mayoría de los casos, 99% en estado de impunidad. Muchas Muchas gracias a gracias. usted. Gracias por permitirnos este enlace con la audiencia de Grupo Fórmula también. Gracias a usted, señor Cárdenas, muy amable. Gracias igualmente, licenciado Raimundo Ramos. Raimundo, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto allá en Tamaulipas. Ahora,